Que el buen Dios esté contigo en este tiempo, que su misericordia te acompañe, te abrigue, te arrope, que su amor te sea manifestado y puedas comprender el propósito y el plan de Dios en tu vida. Que Él te favorezca y sea tu ayudador. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Lucas. Vamos al versículo 41. La palabra de Dios dice así: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y vivió y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, José, María y Jesús, la Sagrada Familia, como se suele decir, eran cumplidores de sus deberes espirituales. Y yo me atrevo a decir que más que cumplir con los deberes, ellos asistían a las festividades que celebraban la gloria de Israel, la gloria de Dios en el medio del pueblo, con gozo y con agrado. Para ellos no era una obligación, no era una camisa de fuerza, no, era un privilegio. Y había en ello, en el asistir, en participar, un alto grado de satisfacción. Bueno, los autores dicen que por lo menos una vez al año un judío debía descender a Jerusalén a celebrar alguna de las 3 fiestas principales. Y entonces miramos en escena a María, a José y a Jesús, que han descendido a celebrar. Qué bueno y maravilloso es celebrar en familia, ya no las cosas naturales, sino lo espiritual. Óigalo bien. Yo no sé si está captando la idea. El texto, para la comprensión del mundo griego, habla de que el niño Jesús estaba en el templo. Pero a los 12 años, en el tiempo de Jesús, un judío ya era adulto o era tenido como adulto. A los 12 años, un judío ya tenía autoridad y libertad para ciertos menesteres. De hecho, si tenía la capacidad financiera para casarse, le era permitido casarse. Así que José y María
o a José y María Jesús se les extravía. No por descuido de ellos, sino porque Jesús a los 12 años ya tenía ciertas libertades para moverse y comportarse. De hecho, se comporta en esta historia como un adulto con cierto nivel de independencia. Esta es una práctica judía muy tradicional. A los hijos se preparan para la vida. No te estoy diciendo que a los 12 años tienes que sacar a tu hijo de la casa o que él ya es apto para casarse. Es una tradición, o era una tradición, una práctica cultural en Israel. Pero sí te estoy diciendo que José y María, en el ambiente judío, en la cultura judía, prepararon a su hijo, prepararon a Jesús para que asumiera ciertas responsabilidades en la edad señalada. De alguna manera estamos viendo que no hay alcahuetería en José y mucho menos en María. Hay padres hoy en día que son tan alcahuetos, que son tan permisivos, que llevan al extremo la provisión, que los hijos van camino de 40 años y todavía no son independientes, todavía son mantenidos. No los están dejando madurar. Y usted dirá, pastor, a los 40 años, ¿quién no es maduro? Hay gente así, que por el mismo carácter de los padres, débil y frágil, explotan y abusan de sus padres. No, a los hijos se prepara para la vida. A los hijos se prepara para enfrentar los retos que le depara la vida. A los hijos se les prepara para ser independientes. Tengo la historia de una amiga en un país europeo. Su hija a los 29 años vivía en su casa y la suegra estaba enojada porque la niña todavía estaba viviendo en la casa. Hay un tema cultural en todo esto. Los europeos a los 20 años le envían a sus hijos para que sean independientes, y todavía no tiene capacidad para arrendar un piso, como dicen ellos, para arrendar un apartamento y ser independientes. Ellos lo patrocinan por más o menos 6 meses. Y durante esos 6 meses, este joven o esta joven debe buscar trabajo, empleo, porque después de los 6 meses es su propia responsabilidad. Deberá responder por sí mismo, deberá responder por sí misma. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana, pero hay aquí una palabra que nos va mostrando cuál debería ser nuestro rol como padres en la vida de los hijos jóvenes, y por qué no decirlo ya adultos, porque tengo que insistir en esto. A los 12 años, en la cultura judía, Jesús ya era un adulto. Si tenía capacidad para sostener un matrimonio, un hogar, ya tenía libertad para casarse. Y es entonces cuando esta palabra, como padre, como madre, tiene que llevarte a reflexionar y a que entiendas, si no has venido obrando bien, a que ese muchacho de 25, 30 años, como padres, como madres, debes seguirlo apoyando. Pero ya edad tiene,
como dice la palabra, ya es adulto. Entonces ella debe proveerse para sus propias cosas. Yo no sé si entiende esto. Pero volviendo al lugar del texto, lo que también nos va a edificar en esta mañana es que Jesús, mientras todos regresaron, Jesús se quedó en el templo y se quedó discutiendo con los escribas, los doctores de la ley. Se quedó discutiendo con los rabinos, quienes hablaban del Mesías, de cómo sería, pero no sabían que el Mesías estaba hablando con ellos. Así que ellos mismos se sorprendían del intelecto, del conocimiento de Jesús. Aún más, María le sorprende en medio de ellos y le reclama por qué actúa de esta manera. Y Jesús le dice: yo ya soy un adulto. Sí, esa fue la respuesta de Jesús: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, además de reconocer y de dejar por sentado que sabe quién es su verdadero Padre, sin desconocer la paternidad putativa de José. Jesús está presentando un precedente aquí. Debo estar en los negocios de mi Padre. Qué importante esta palabra, porque aquí tenemos que hablar de los negocios del reino. Los negocios del reino no son el diezmo, no son las ofrendas. Los negocios del reino no son las grandes edificaciones. Quien Dios le dé el privilegio de edificar, que edifique. Pero eso no es lo esencial. Los negocios del reino no es el enriquecimiento personal de un líder o de los líderes religiosos. Los negocios del reino no se refiere a cosas materiales. Los negocios del reino, o la economía del reino, como yo la llamo, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la proclamación del mensaje de salvación. Sí, el negocio del reino tiene que ver con el Mesías, con la manifestación del Mesías. Y este se revela a través de la palabra comunicada, soplada por el Espíritu Santo. Por eso el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 16 lo dice abiertamente: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Óigalo bien, los negocios del reino, la economía del reino tiene que ver con la salvación de las almas. Sí, Jesús no estaba en el templo recogiendo dinero, no era su labor, no era su competencia, no era sacerdote del templo, no era levita. Era de la tribu de Judá, era un judío. Jesús no estaba negociando con la fe. No, eso no tiene que ver con los negocios del reino. Esos son los negocios que el diablo ha metido en el templo. Esos son los vendajes del diablo que seducen a algunos y dejan corromper en sus corazones el llamado de Dios. Proclamación de la palabra, sin lugar a dudas. Restauración, sanidad, y como si fuera poco, salvación de las almas. El gran negocio del reino es
la salvación de las almas. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana, pero este negocio del reino, los negocios del Padre, no tienen nada que ver con dinero. Óigalo bien. Por eso la palabra dice, ven a comprar pan sin dinero. Pan de vida eterna. Salvación y vida eterna sin dinero. Y sin pagar nada, porque el precio lo pagó Jesús. El negocio del reino no tiene que ver con dinero. Tiene que ver esencialmente con la proclamación de la palabra. Tiene que ver ineludiblemente con sanidades, con milagros. Tiene que ver con restauración, con libertad a los cautivos y especialmente con la salvación de las almas. Yo no sé si has entendido en esta mañana, pero Jesús quiere que seas parte de su economía. Quiere que seas parte de su negocio. Y si eres creyente, en lugar de estar pensando en los beneficios materiales que se pueden conseguir a través del Evangelio, piensa más bien en lo espiritual, que es el verdadero negocio del reino. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.